¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo en esta ocasión les quiero hablar de la nueva película de DC Comics, Shazam, Furia de los Dioses, y también un poco de el futuro de DC, ya que rayos, no sé qué es lo que pretende hacer DC Comics, banda. ¿De acuerdo? Como tal, la película empieza en Grecia, nos muestran qué fue del báculo de Shazam, ya que si se acuerdan en la película pasada, Billy Batson, después de que su familia tiene poderes, lo destroza, y ahí es como nos muestran a las antagonistas de esta película, para después pasar con Billy, que está en terapia, ya que pues, bueno, en la primera película nos muestran que Billy sí que la pasó muy feo, y ahora tiene el síndrome del impostor. Miren, particularmente, banda, me gusta cuando toman un poco de esos temas, ¿no? De que nos muestran de que pues sí es el héroe y toda la onda, pero pues no se siente bien consigo mismo, tiene uno que otro problema, y eso es lo que nos demuestran en esta película, que incluso la propia ciudad donde vive Billy no lo ve con buenos ojos, ya que si bien sí tira paro, pero pues no ayuda, así que tú digas del todo, como que destrozan un poco más de lo que ayudan, para luego mostrarnos una escena donde el puente de la ciudad donde vive Billy, Fawcett City, se está destrozando, y es como de ay madre. Y llega la familia de Billy y todo a tirar paro, y pues sí, o sea, la cosa no termina bien. Incluso esta escena también es para mostrarnos de que, si bien ya nos muestran de que los chicos, Billy y todo eso ya son una familia como tal, pues cada quien está en su rumbo, ¿no? Nos muestran la vida de cada uno y está bien, ¿no? Pero digamos que después de aquí todo se empieza a desmadrar un poquito. Y miren, la verdad la película, ¿cómo se los diré? Siendo amable, sí es mala. No voy a ser positivo, la verdad, porque hay películas que bien, no son que tú digas, puta madre, qué chingonas, pero que si un día las pasan en Canal 5 tú las vas a ver porque es entretenida. Y en este caso no, este caso es como de, ay güey, ¿ya para qué? Y es raro, puesto que el personaje de Shazam, o sea, hay gente que va a decir, es que es un héroe y se comporta como tonto, pero es que así es el personaje. O sea, es como si tú le dijeras a Spider-Man que dejara de ser carismático y tirar bromas. El personaje es así. Y Billy, ese es un parte de su encanto, pero aquí es como de... como que agarraron lo feo de las películas de Marvel y lo metieron en una película de DC. O sea, si hay cosas que están, vale, te las paso, están entretenidas. Si tienes curiosidad, vela, ¿no? Pero la verdad la película no te pierdes de nada. Inclusive, en este caso, si tú quieres, échate un resumen en YouTube. Lo que se puede decir que es medio interesante, y aquí es donde entro en el terreno de vamos a hablar de qué onda con DC, son las escenas postcréditos. En la escena postcréditos, pues, sale Wonder Woman. La Wonder Woman de Gal Gadot no pasa como en la película pasada de que sale Superman, pero pues no vemos a Henry Cavill, ¿no? Aquí sale Gal Gadot y es como de, a ver qué onda. Según James Fuscas, no iba a aparecer más. O sea, iban a hacer un reboot o cosas así. Y es como de, a ver, ¿qué onda con DC Comics? ¿Qué onda con las películas de DC? Si van a mandar todo al bote de basura, ¿por qué hacen eso? O sea, no sé si de nuevo va a salir Shazam, porque siendo honestos, o sea, hubo una película de Black Adam, pero lo que todos querían ver en realidad es de que esa segunda parte, Shazam pelea con Black Adam. Es lo único. O sea, no es algo tan puta madre que tienes que pensar qué vas a hacer, ¿no? O sea, y luego para mostrarnos otra escena a donde sale, ahora sí esto viene ligado con lo visto en Peacemaker, el equipo del Peacemaker, o sea, viendo si pueden agregar a Shazam a la Justice Society of America. Y es como de, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Van a volver a reutilizar el personaje? O sea, ¿van a reiniciar el universo? ¿Qué es lo que quieren hacer? Es lo que estoy así como, pues, ¿qué onda? Yo tengo la teoría de que puede que no todo lo manden a la basura y hagan una especie de soft reboot, conservan unas cositas de lo que hizo bien Snyder y agregando otras. O no sé. La verdad, la película de Flash
Seguramente que cuando salga la película de Flash vamos a entender qué onda con todo este desmadre. Pero por ahora es como de... Bueno, DC, ¿qué es lo que quieres hacer? No entiendo nada. Claro, puede que, no sé, dentro de un año yo me esté tragando mis palabras y diga, no manches, pues lo que están haciendo está chido. No lo sé, porque todo esto también es resultado de que la primera fase de DC, al momento de hacer películas, pues no tuvo ni pies ni cabeza. Todo lo quisieron hacer al madrazo y pues todo les salió mal, ya que admitámoslo. Si las películas de Marvel funcionaron es porque ellos tuvieron un plan a largo plazo. Pensaron bien cómo iban a mover las cosas. Sí, ahorita la cosa pinta feo, la verdad. Pero en un inicio tenían coherencia, tenían cohesión. Pues solamente queda ver qué va a pasar con DC Comics. Espero que las cosas mejoren. Y deben de mejorar. De hecho, yo pienso que DC en este preciso momento que Marvel está valiendo gorro, deberían ponerse más las pilas. Lo más seguro es que sí lo van a hacer, pero como ahorita tienen más en la mente en, güey, reiniciemos todo y hagamos bien las cosas, o hagamos bien las cosas con lo que ya tenemos, no sé. Simplemente es eso, no sé. Espero todo salga bien y pues que este tropiezo... Bueno, es que DC ya ha tenido más tropiezos que aciertos. Solo espero todo salga bien, ¿de acuerdo, banda? Y pues, eso es todo lo que voy a decir en este video. Sí, lo sé, por lo visto, la película de Shazam fue un buen pretexto para poder hablar más que nada sobre DC que de otra cosa. Y bueno, banda, si el video les gustó, por favor, déjenme un comentario de qué opinan sobre el futuro de DC Comics o de esta película. Créanme, yo con gusto lo voy a leer. Si les gustó mi video también dejen un like, eso se agradece bastante. Y de igual forma pueden compartir este video, se los agradecería mucho. Y si no están suscritos a mi canal los invito a que lo hagan, es gratis, subo contenido frecuentemente en la plataforma. Yo soy Aníbal Graf y me despido, hasta la próxima, banda, bye.